para compartir con ustedes después del video. Quisiera hacer el problema número 1. Entonces lo que hacía es que lo voy a mandar al chat. Este examen yo creo que todavía no lo he mandado. Ya voy. Este examen fue una reposición que se hizo el semestre pasado, o sea, durante el segundo semestre del 2019. La pregunta dice, una carga puntual Q y de masa 3 gramos en el extremo de una cuerda aislante de 50 centímetros de largo está en equilibrio en un campo eléctrico de 15.000 newton entre coulomb, que apunta a la derecha como se muestra en la figura. La carga está 15 centímetros por encima de su posición más baja. Determina la magnitud y el signo de la carga. Solo una pequeña aclaración, ¿verdad? En el dibujo ponen Q mayúscula aquí, pero en el enunciado sale Q minúscula. Es un error de escritura. Entonces, bueno, es un problema donde hay que hacer uso del concepto de campos eléctricos, ¿verdad? Si ya estudiaron, entonces recordarán que un campo eléctrico es aquello que se define como la fuerza por unidad de carga que experimenta una carga eléctrica cuando está en presencia de otras cargas eléctricas. En este caso nos dan un campo eléctrico que es constante y uniforme, no sabemos quién lo está generando, pero no es importante para los fines del problema. Para contestar esta pregunta, entonces me voy a ir a la pizarra. Esta clase voy a hacer uso de la pizarra normal que utiliza Zoom. Porque es un ejercicio donde hay que hacer muchas líneas, muchas flechas, entonces creo que es más fácil hacerlo con esta pizarra. Ok. Entonces, tenemos una situación como esta. Hay un techo, ¿verdad? Y de ese techo se cuelga una cuerda con una masa en el extremo, así, o sea, como si fuera un péndulo, podríamos decir. Aquí tendríamos nuestra línea vertical. Voy a dejarla de esa manera. Y esta cuerda forma una angulosita con la vertical. Así, cita. También sabemos que hay un campo eléctrico constante y uniforme apuntando hacia la derecha. El campo eléctrico lo dejo como una flecha de color verde. Pues eso sería el campo eléctrico. Recuerden que el campo eléctrico es un vector. Tiene magnitud, tiene dirección y tiene también componentes. La cuerda tiene un largo L que es igual a 50 centímetros. La masa es de 3 gramos. O sea, es igual a 0.003 kilogramos, unidades del sí. Y la carga eléctrica de esa masa es desconocida. O sea, no nos la dan, ¿verdad? Entonces, esa carga, escribirla como una Q mayúscula para que se parezca al dibujo, es una cantidad desconocida. También el problema nos dice que el objeto se encuentra a 15 centímetros por encima
de su posición más baja. Entonces, eso quiere decir que se encuentra a una altura de 15 centímetros, realmente. $15 centímetros. Determina la magnitud y el signo de la carga. Bueno, y el campo eléctrico tiene un valor de 15.000 newtons entre coulomb. Donde coulomb es la unidad de medida para cargas eléctricas. Ok, vean que todas estas distancias nos pueden servir para determinar cuál es el valor del ángulo zeta, ¿verdad? Ustedes podrían imaginarse que esto de aquí constituye una especie de triángulo. Voy a dibujarlo en esta pizarra. Un triángulo que tiene una hipotenusa que mide 15 centímetros, ¿verdad? Que mide L, realmente. Mide, perdón, 50 centímetros. Ahora, todo esto que está acá también se supone que mide 50 centímetros. Es el largo de la cuerda. Pero ya nos dicen que este pedazo de acá mide 15, ¿verdad? Obviamente esto no está a escala. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cuánto mide esto? Bueno, esto tiene que medir 50 centímetros menos 15 centímetros, ¿verdad? Mide 35 centímetros. Por lo tanto, eso nos da la información suficiente para calcular el ángulo zeta. Zeta está aquí, ¿verdad? Ustedes podrían decir que el coseno de zeta, lo voy a escribir así, es igual a el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. O sea, es igual a 35 centímetros divididos entre 50 centímetros. Que es aproximadamente igual a, bueno, de hecho es igual a 0,7, ¿verdad? Entonces, con eso, nosotros podemos saber que zeta es igual al arco coseno de 0,7. O sea, es igual a 45.57 grados. Ahí está el valor de zeta, ¿ok? Entonces ya una vez que tenemos identificado el valor de zeta, ¿verdad? Es más fácil hacer el resto del problema. Zeta es igual a 45.57 grados. Muy bien. Entonces, ¿cómo se puede calcular aquí cuál es el valor y el signo de la carga? Bueno, habría entonces que identificar cuáles son las fuerzas que actúan sobre esa carga, ¿verdad? Pues para eso es importante hacer un diagrama de cuerpo libre como los que hacíamos normalmente en física 2. Escogemos nuestro eje X y Y, ¿verdad? Aquí estaría el eje X. Y aquí estaría el eje Y.
¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el objeto? Bueno, son varias, ¿verdad? En primer lugar está el peso. Voy a hacerlo un poquito más grueso. El peso que apunta para abajo. Ahí habría que poner entonces mg, ¿verdad? También existe, evidentemente, una fuerza de tensión que apunta hacia esta dirección. ¿Ok? Una tensión T. Bueno, tiene que existir al menos una fuerza más que es la que impide que el objeto se mueva o se devuelva para la izquierda. O sea, tiene que haber una fuerza eléctrica que mantiene el objeto hacia esta dirección, hacia la derecha. Entonces, esa fuerza eléctrica la voy a representar como Fe, ¿verdad? Y de hecho, esa fuerza eléctrica tiene que ser igual a la carga multiplicada por la magnitud del campo eléctrico. ¿Verdad? Recuerden que el campo eléctrico se definía como fuerza por unidad de carga. Entonces, si ustedes quieren calcular la fuerza eléctrica que experimenta un objeto cargado, hay que multiplicar entonces el valor de la carga por el campo eléctrico. Y de hecho, este comportamiento ya nos dicen de qué signo tiene que ser la carga. Cuando la carga eléctrica es positiva, entonces significa que el campo eléctrico y la fuerza son paralelos, tienen la misma dirección. Cuando la carga eléctrica es negativa, entonces la fuerza eléctrica y el campo eléctrico apuntan en direcciones opuestas. Entonces, como aquí la fuerza apunta hacia la misma dirección que el campo eléctrico, entonces eso nos garantiza que la carga es positiva, o sea, es mayor a cero, ¿verdad? ¿Por qué es mayor a cero? Porque la fuerza eléctrica y el campo eléctrico apuntan hacia la misma dirección. ¿Ok? Esto es ya casi simplemente aplicar definiciones. Ahora vamos a utilizar las ecuaciones de equilibrio para deducir cuál es entonces la magnitud de la carga. Una vez que hemos dado por hecho que la carga tiene que ser positiva. Entonces, hacemos las ecuaciones de equilibrio, o sea, vamos a hacer entonces, voy, ¿cómo era la letra sigma? La letra sigma, no la tengo en el teclado. Bueno, la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0 y también que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Y para ello tenemos que identificar cuáles son las componentes de cada fuerza. Entonces, por ejemplo, en el eje Y tenemos el peso apuntando para abajo, ¿verdad? Y tenemos también la componente en Y de la tensión, que sería entonces T por el coseno de zeta, ¿verdad? Vean que zeta se mide con respecto al eje Y. Por lo tanto, la componente en Y de la tensión tiene que salir con el coseno de zeta. Entonces, para hacer que la sumatoria de fuerzas en Y sea 0, es necesario entonces decir que la tensión por el coseno de zeta menos el peso tiene que ser igual a 0. Mientras que la condición de equilibrio para el eje X nos exige que la componente en X de la fuerza eléctrica, que de hecho es igual a la fuerza eléctrica, tiene que ser igual a la componente en X de la tensión.
La componente en X de la tensión sería entonces T por el seno de zeta. Entonces, aquí ponemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, implican que la fuerza eléctrica menos la tensión por el seno de zeta tiene que ser igual a 0. Y claro, ¿verdad? La fuerza eléctrica es igual a Q por E, a la carga por el campo eléctrico. Entonces, esta condición, ¿verdad? Dice entonces que carga eléctrica por campo eléctrico menos tensión por el seno de zeta tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la carga eléctrica tiene que ser igual a la tensión por el seno de zeta entre el campo eléctrico. Ahora, esto que está aquí está muy bien, ¿verdad? Pero el problema es que nosotros no sabemos qué valor tiene la tensión. La tensión habría que despejarla de esta condición. Entonces vean que la tensión es igual a mg dividido entre el coseno de zeta. Por lo tanto, esto implica que la carga es igual que, primero, la tensión es mg entre coseno de zeta por el seno de zeta dividido entre el campo eléctrico. Aquí yo podría decir entonces que yo estoy multiplicando mg por el seno de zeta entre el coseno entre el campo eléctrico. Y seno entre coseno es tangente. Entonces, la carga es igual a mg por la tangente de zeta dividido entre el campo eléctrico. Entonces, finalmente, yo puedo decir entonces que la carga, bueno, la masa es igual a 0,003 kilogramos, ¿verdad? Por la gravedad, que es 9,8 metros de segundo cuadrado, por la tangente de zeta. Zeta era 45,57, ¿verdad? Dividido entre el campo eléctrico. El campo eléctrico era igual a 15.000 newtons entre coulomb. Entonces, toda esta operación matemática me va a dar en unidades de Newton, de Coulomb, perdón, de Coulomb. Eso sería igual a es un número muy pequeño, entonces es buena idea escribirlo en forma de notación científica. Lo voy a pasar, sería prácticamente sería igual a 2.0 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Como lo hubiéramos escrito en WebAssign, coulombs. ¿Ok? Esto también se puede escribir como 2.0 microcoulombs. Microcoulombs. Ahí pueden poner μc para representar microcoulombs. Entonces eso nos da el valor de la carga eléctrica.
Y con eso contestamos a la primera pregunta. Muy bien. ¿Dudas? Está bien. Bueno, pues voy a buscar otro ejemplo. Sí, voy a pasarles un documento, entonces. Les voy a pasar un examen del 2017. Aquí está. La pregunta uno del examen del segundo semestre del 2017. Dice, considere las cargas puntuales Q1 y Q2 mostradas en el dibujo que se encuentra en equilibrio. La distancia entre dichas cargas es de D igual a 10 centímetros. Y la carga Q1 que se encuentra suspendida a modo de péndulo, o sea, esta de acá, ¿verdad? Tiene una masa de 100 gramos. Calcule A, la magnitud de la fuerza de tensión en el hilo. Vean que aquí hay un hilo, ¿verdad? Pero aquí no, y aquí tampoco. Y B, calcula el valor que debe tener la carga Q2 para que el sistema se mantenga estático. Vámonos de vuelta para la pizarra. Aquí está. Entonces, primero voy a hacer un dibujo del problema. Se parece mucho al ejercicio anterior, nada más que es diferente, ¿verdad? Ahí estaría el techo, algo así, ¿verdad? Hay un hilo guindando y en el extremo de ese hilo tenemos una masa que tiene una carga eléctrica. Y también sabemos que aquí abajo hay eh, otra masa con otra carga eléctrica. Entonces, esto que está aquí es Q1 es igual a 0,17 microcoulombs. Vean que en los problemas de electrostática es común que representen las cargas en unidades de microcoulombs, porque generalmente son muy pequeñas. Entonces, sería bueno que ustedes, ¿verdad?, hicieran el repaso de qué significa micro. Micro es 10 a la menos 6. Y también qué significaba nano, porque en muchos casos también utilizábamos cargas eléctricas del orden de nanocoulombs. Se escribe con N. La masa de la bolita 1 era de 100 gramos. Entonces voy a ponerlo como M1. M1 eran 100 gramos. Bueno, 100 gramos son 0,1 kilogramos. Es buena idea ponerlo en unidades de kilogramo. Muy bien. Voy a hacer esto un poquito más para la derecha. Ok. Ahora,
Sabemos también que hay unas cuantas líneas verticales de guía. Por ejemplo, esta línea acá, que es vertical, y también esta otra línea vertical. Bueno, esta línea recta. Esta línea recta. Entonces, la cuerda tiene un largo de igual a 10. No, la cuerda tiene un largo. No dice, ¿verdad? No dice cuánto mide la cuerda. No dice. Lo que sabemos es que la separación entre las dos cargas es D. Y D es igual a 10 centímetros, o sea, 0,1 metros. No sabemos cuánto mide la carga Q2 ni cuánto es su masa. Vamos a poner eso como una variable, ¿verdad? Q2. Y nos dan los ángulos de este triángulo. Aquí teníamos un ángulo de 20 grados. Este de acá mide 20 grados. Luego, este de acá mide 85 grados. Y por último, este ángulo de acá mide 75 grados. Ellos también hacen uso de otras líneas guía, ¿verdad? Nos dicen, por ejemplo, que ustedes pueden trazar un triángulo, rectángulo acá. Y entonces, aquí les quedaría un ángulo de 15 grados. Y aquí les quedaría un ángulo de 75 grados. Aparentemente era 75 grados. Muy bien, y esta es la distancia D. Entonces, la pregunta es, calcule la magnitud de la fuerza de tensión en el hilo, o sea, la tensión T, aquí, la tensión T, y calcule o estime el valor de la carga Q2. Entonces, la tensión T es una de las fuerzas que actúan sobre la masa 1. Entonces, nuevamente, para este problema es buena idea hacer un diagrama de cuerpo libre, pero para la masa 1. Entonces, voy a hacer el sistema de coordenadas. Esta sería la coordenada en el eje Y, esta en el eje X. Entonces, yo pongo aquí Y, pongo Y, y aquí pongo X. Y lo que hago ahora es identificar cuáles son las fuerzas que actúan sobre la masa M1. Primero que nada tiene que estar la tensión, por supuesto, ¿verdad? La tensión, también está el peso siempre está, M1G, y tiene que haber alguna fuerza electrostática entre las dos cargas, ¿verdad? Porque ese es el punto de todo esto. Ahora, esa fuerza no puede ser de atracción, porque si fuera de atracción, entonces la masa tendría que moverse para acá, o sea, se tendría que ver atraída para allá. Sin embargo, nosotros sabemos que el sistema está en reposo, está en equilibrio. Entonces quiere decir que hay una fuerza apuntando hacia la izquierda que contrarresta la tensión. Tiene que ser entonces una fuerza de repulsión entre las dos cargas. Entonces, por esa razón,
vamos a dibujar ahora la fuerza electrostática hacia esta dirección, ¿verdad? Porque es de repulsión entre las partículas. Vamos a llamarlo la fuerza electrostática. Como Q1 es positivo y como Q1 se repele de Q2, pues eso quiere decir que Q2 tiene que ser necesariamente una partícula positiva. Es positiva, ¿verdad? Recuerden que partículas del mismo signo se repelen, partículas de signo opuesto se atraen. Muy bien. Entonces ya tenemos identificadas las tres fuerzas que están actuando sobre el sistema. Tenemos que hallar entonces la tensión. Vean que para hallar la tensión habría que hacer sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Y igualar a 0 para que esté en equilibrio. Ahora, esa tensión tiene que estar en términos de alguna cantidad que conozcamos, ¿verdad? No puede quedar dependiendo de Q2. Entonces, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X y en Y. Sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y también. ¿Cuáles son las fuerzas en X? Bueno, sería la componente en X de la tensión y la componente en X de la fuerza electrostática. Observen que aquí se forma un pequeño ángulo de 15 grados, ¿verdad? De 15 grados. Porque este ángulo que está acá es semejante a este otro. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X es igual a la tensión por el coseno de 85, que van para la derecha, menos la fuerza eléctrica por el coseno de 15. Y esto debe ser igual a 0. ¿Verdad? Luego, a lo largo del eje Y tenemos todavía más fuerzas. Esta es la componente en Y de la tensión. Esta es la componente en Y de la fuerza electrostática. Y también está el peso. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y sería la tensión por el seno de 85 más la fuerza electrostática por el seno de 15 menos mg igual a 0, ¿verdad? Porque estamos en equilibrio. Ok, ya con esto tenemos, ¿verdad? Suficiente para calcular la tensión. Vean que tendríamos que calcular la tensión en términos de algo que no dependa de la fuerza electrostática. Entonces, sería buena idea despejar primero la fuerza electrostática para poder sacarla de la ecuación. Entonces, yo pongo aquí, la fuerza electrostática por la ecuación 1, ¿verdad? Sería igual a la tensión por el coseno de 85 dividida entre el coseno de 15, ¿verdad? Es lo que yo tengo cuando la despejo de acá. La fuerza electrostática también tiene que ser igual al peso, o sea, al peso menos la tensión por el seno de 85 y todo esto dividido entre el seno de 15. Lo que hice aquí fue simplemente despejar la fuerza electrostática de esta ecuación. ¿Ok? Y ahora lo que yo hago es simplemente igualar las fuerzas electrostáticas entre ellas, ¿verdad? Quiere decir que esto tiene que ser igual a esto. Y cuando lo haga, entonces voy a poder ahora sí despejar la tensión. Entonces,
yo pongo tensión por el coseno de 85 entre el coseno de 15 tiene que ser igual a paréntesis peso menos tensión por el seno de 15 dividido entre el seno de 15, aquí va 85, perdón, de 85, ¿verdad? Las igualé, eso fue todo lo que hice. Y ahora lo que intento hacer es despejar la tensión, ¿ok? Vean que la tensión está acá y está también acá. Para hacerlo, ¿verdad? Hay varias maneras. Algo que yo podría intentar hacer aquí sería mandar este seno de 15 que está dividiendo, mandar a multiplicar a este lado. Entonces, me quedaría lo siguiente. Tensión por el coseno de 85. Ahora sí, por el seno de 15 entre el coseno de 15 quedaría igual a mg menos tensión por el seno de 85. Queda más sencillo hacer el despeje, porque lo que tendría que hacer es mandar este término para la izquierda. Entonces, tensión por el coseno de 85 por el seno de 15 entre el coseno de 15 más la tensión por el seno de 85 sería igual al peso. Ahora, yo puedo aquí sacar factor común de la tensión. Algo muy fácil que yo podría hacer es simplemente evaluar este montón de funciones trigonométricas, ¿verdad? Si yo puedo calcular cuánto es el coseno de 85 por el seno de 15 entre el coseno de 15 más el seno de 85. Cuando yo lo hago, entonces me queda esto. La tensión multiplicada por 1.002 es igual a mg, ¿verdad? Y que por lo tanto, la tensión es igual a mg dividido entre 1.02. O sea, la tensión sería igual a, bueno, la masa 1 que era de 0,1 kilogramos, ¿verdad? 100 gramos, ¿sí? 0,1 kilogramos por 9,8 metros entre segundo cuadrado entre, entre 1.02. Y esto daría igual a 0,96 newtons, ¿ok? Entonces ya con eso calculamos el valor de la tensión, que era la primera parte del problema. ¿Cuánto era la tensión, verdad? 0,96 newtons. Ahora, para la parte B nos piden calcular el valor de Q2, ¿ok? Ya vamos a eso. Antes de llegar ahí, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? No hay. Bueno, para calcular Q2, podríamos empezar por calcular cuánto vale la fuerza eléctrica. ¿Sí? Ya sabemos que la fuerza eléctrica es igual a T por el coseno de 85 entre el coseno de 15. Entonces,
La fuerza eléctrica es igual a T por el coseno de 85 entre el coseno de 15. O sea, es igual a 0.96 newtons por el coseno de 85 dividido entre el coseno de 15. Y esto aquí es igual. Es igual a 0.0866 newtons. ¿Okay? Hemos calculado el valor de la fuerza eléctrica, o sea, el valor numérico, quiero decir. Ahora, ustedes saben, ¿verdad?, que la ley de Coulomb nos relaciona la fuerza eléctrica con las cargas y con la distancia que las separa entre ellas. Según la ley de Coulomb, la fuerza eléctrica es igual a la constante de Coulomb, K, por la carga Q1, por la carga Q2, dividido entre el cuadrado de la distancia, entre d al cuadrado, ¿verdad? Entonces, la distancia es la distancia que separa las dos cargas eléctricas, que es de 0,1 metros. Ya sabemos que la carga Q1 es 0,17 microcoulombs. También sabemos que la constante K de Coulomb, ¿verdad? La constante de Coulomb es igual a 9,9, a 9,1, casi 9,1 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado entre Coulomb al cuadrado. ¿Ok? Es una constante que está tabulada ahí en el libro. O sea, en el libro viene, en muchas referencias viene el valor de la constante. Esa constante no cambia, ¿verdad? Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es despejar el valor de Q2, porque ya sabemos cuánto vale la fuerza de Coulomb. De hecho, es un despeje muy sencillo. En vista de que la fuerza eléctrica es igual a K por Q1 por Q2 dividido entre la distancia al cuadrado, entonces quiere decir que Q2 tiene que ser igual a la fuerza eléctrica por la distancia al cuadrado dividido entre la constante K por Q1. ¿Okay? Y cuando lo calculamos, entonces esto queda igual a, bueno, primero la fuerza eléctrica, habíamos dicho que era 0,0866 newtons, ¿verdad? La distancia de era 10 centímetros, o sea, 0,1 metros. 0,1 metros al cuadrado. Luego, mandamos a dividir, ¿verdad? Q1, la constante K, perdón, la constante K era 9 por 10 a la 9. Newton por metro al cuadrado entre Coulomb al cuadrado. Y la constante, la carga Q1 era 0,17 microcoulombs. Vean que esto hay que pasarlo a unidades del sí. Entonces serían 0,17 E menos 6 coulombs. ¿Ok? 0,17 por 10 a la menos 6 coulombs. Y ya con esto se puede calcular el valor de la carga Q2.
Vamos a ver. Me sale que es igual a 5.66 por 10 a la menos 7 coulombs, lo que es igual a, decir que es igual a 56.6, no, mentira, es igual a 0.566 microcoulombs. Sí, correcto. ¿Ok? 0.566 microcoulombs. Y ahí estaría, ¿verdad? Será bueno que revisaran si no cometí algún error, ¿verdad? Y bueno, ya tenemos la solución. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? No, todo bien. Bueno, vamos a ver entonces. Em, Creo que les podría poner esto, entonces. Voy a poner otro problema. Los acabo de enviar. Em, Voy a poner la cámara aquí en la pregunta y la voy a leer. Ya se los envié por el chat. La pregunta dice, dos esferas muy pequeñas de masa de 0.8 miligramos acarrean consigo cargas de igual magnitud de 72 nanocoulombs, pero diferente signo. Estas esferas cuelgan de un techo mediante un par de cuerdas de un largo L de 0.53 metros. ¿Cómo se muestra en la figura? Donde existe un campo eléctrico E horizontal uniforme dirigido hacia la izquierda de manera que las esferas alcanzan el reposo cuando las cuerdas forman un ángulo de 50 grados entre ellas. Determine la magnitud del campo eléctrico e indique cuál esfera tiene la carga positiva. O sea, porque una tiene un valor de más 72 nanocoulombs y la otra tiene un valor de menos 72 nanocoulombs. Entonces, voy a pasar a hacer este problema a la pizarra. Okay. De hecho, esta pregunta es muy conceptual. Tenemos
el techo, ¿verdad? Tenemos dos cables, ¿verdad? Los dos cables se supone que tienen un largo el mismo largo L. L no dice cuánto es, así es 0,53 metros. Aquí. Y hay dos cargas. La carga Q1 y la carga Q2. El problema no era llama así, ¿verdad? Pero o sea, uno les puede dar el nombre que uno quiera. Hay que recordar entonces que, según aquí se el enunciado, la carga Q1 es igual al negativo de la carga Q2. Y además sabemos que el valor absoluto de la carga Q1 es igual al valor absoluto de la carga Q2 y es igual a 72 nanocoulombs, ¿ok? O sea, 72 por 10 a la menos 9 coulombs. Hay un campo eléctrico que apunta para la derecha. Campo eléctrico E. No dicen de qué magnitud es, ¿verdad? Ahora, las dos masas son iguales, tienen un valor de 68 gramos, de 6,8 miligramos, perdón. Entonces tendríamos M igual 6,8 miligramos, igual para acá, M igual 6,8 miligramos. Y entre las dos cuerdas hay un ángulo zeta que es igual a 50 grados. 50 grados. Entonces, ¿cómo saber, primero que nada, cuál es la magnitud del campo eléctrico y cuál de las dos cargas es positiva y cuál es negativa? Bueno, recordemos que si las cargas fueran de igual signo, ¿verdad? Se tendrían que atraer, ¿verdad? Si son de signo opuesto, se repelen. Entonces, para cada carga es buena idea hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Como hemos hecho hasta ahora. Entonces, por ejemplo, para la carga Q1, identificamos el eje Y, el eje X, y también identificamos cuáles son las fuerzas que experimenta la carga Q1. Son varias, ¿verdad? Primero que nada está el peso que jala para abajo. Está también la tensión. T. Ahora, está también la fuerza de repulsión entre Q1 y Q2. Vean una cosa, observen que las cargas son de signo opuesto, ¿verdad? Entonces, independientemente de cuál de las dos cargas es la positiva y cuál es la negativa, las dos experimentan una fuerza de repulsión. Entonces, esta partícula necesita sentir una fuerza de repulsión para la derecha, para la izquierda, perdón. Esta sería la fuerza de repulsión. Pero además, y esto es muy importante, existe una cuarta fuerza asociada
al campo eléctrico que está presente. Nosotros no sabemos todavía si esta fuerza de este campo eléctrico las mantiene unidas, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, si la fuerza del campo eléctrico apunta para la izquierda o apunta para la derecha, porque no sabemos realmente cuál es el signo de Q1, ¿verdad? Porque podría ser que Q1 sea positivo, así como podría ser que Q1 sea negativo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer por un momento que Q1 es positivo. Si resulta ser que Q1 no es positivo, entonces nos va a dar que la respuesta va a ser negativa. O sea, obviamente vamos a ver una contradicción. Vamos a suponer primero que Q1 es positivo, ¿ok? Todavía no lo sé, pero lo voy a suponer. Suponga que Q1 es positivo. Entonces, si Q1 fuera positivo, eso quiere decir que la fuerza eléctrica, o sea, la fuerza que aparece debido al campo eléctrico también debería apuntar para la derecha, ¿ok? Esa fuerza la vamos a llamar Fe, fuerza eléctrica. Y ya vamos a ver qué pasa. Si al final de este procedimiento nos encontramos con que la carga es negativa, pues entonces, verán, va a haber que cambiar su posición. Pero vamos a ver entonces qué sucede con esto. Entonces, planteamos nuestras fórmulas de equilibrio. La primera fórmula dice que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Y la otra que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Okay. Vean que en el eje Y lo que tenemos es solamente la tensión, la componente Y de la tensión y el peso. Aquí nosotros dibujamos un eje vertical imaginario, ¿verdad? Entonces vean que este ángulo que se forma es θ medios. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y es solamente la tensión por el coseno de θ medios, o sea, 25 grados menos el peso, igual a 0. Esto quiere decir entonces que la tensión tiene que ser igual al peso dividido entre el coseno de θ medios. O sea, la tensión es igual a 6.8 por 10 a la menos 6 kilogramos por 9,8 por 9,8 dividido entre el coseno de 25. Entonces quiere decir que la tensión es igual a, vamos a ver, es igual a 7.35 por 10 a la menos 5 newtons. ¿Ok? Y lo que es muy importante de este resultado es que no depende del signo de la carga. O sea, que la tensión es igual a eso, independientemente de que la carga sea positiva o sea negativa. Eso también nos garantiza de que la carga Q2 experimenta una tensión semejante, de 7.35 por 10 a la menos 5 newtons. ¿Ok? Muy bien.
Ahora nos vamos con las fórmulas para el eje X. Ven que en el eje X tenemos entonces la componente en X de la tensión, la fuerza que se produce por el campo eléctrico y además la fuerza de repulsión entre las partículas. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y en X teníamos entonces la tensión por el seno de zeta medios menos la fuerza del campo eléctrico menos la fuerza de repulsión igual a 0. Ok, vean que la fuerza del campo eléctrico tiene que ser igual a la carga Q1 por la magnitud del campo eléctrico. Mientras que la fuerza de repulsión era igual a lo que dice la ley de Coulomb, ¿verdad? La ley de Coulomb decía que es igual a la carga, a la constante de Coulomb por Q1 por Q2 dividido entre la distancia que hay entre ambas partículas al cuadrado. Eso es lo que dice la ley de Coulomb. ¿Cuánto mide esa distancia? Bueno, observen que esa distancia, la que estamos buscando, es esta de acá. Ya voy. Esta distancia, ahora esto sería R. Es 2 veces este lado, que serían uno de los catetos de este triángulo rectángulo. Uno puede mostrar que esa distancia R, tiene que ser igual a 2 veces L por el seno de zeta medios, ¿verdad? Porque será 2 veces este lado, y este lado mide L por el seno de zeta medios. Mientras que no sabemos cuánto vale Q1 ni cuánto vale Q2, pero sabemos que la magnitud de las dos cargas es de 72 nanocoulombs. Entonces, uno puede conocer cuál es por lo menos la magnitud de esta fuerza, ¿verdad? Si uno le mete a esto el valor absoluto, entonces sería magnitud de Q1 y sería aquí magnitud de Q2. Entonces, esto tendría que ser igual a, bueno, 9 por 10 a la 9, ¿verdad? Que es la constante K, por la magnitud de las cargas, que sería entonces 72 por 10 a la menos 9 coulombs elevadas al cuadrado, dividido, ahora sí, dividido entre R cuadrado, y R cuadrado era, bueno, 2 veces L es 0,53 metros por el seno de 25 y todo elevado al cuadrado. Ya vamos a ver cuánto da entonces. Esto da 2.32 por 10 a la menos 4 newtons. Entonces ahí está, esa sería la magnitud de la fuerza de repulsión. Muy bien, entonces ven lo que vamos a hacer acá. Lo que vamos a hacer acá es que yo voy a despejar el valor de la carga Q1 y voy a ver si obtengo como resultado
alguna cantidad positiva o negativa. Entonces, a partir de eso, yo voy a saber si la carga Q1 o la carga Q2 es la que es negativa o positiva respectivamente. Entonces, vean. La fuerza del campo eléctrico, ¿verdad? Sería igual a la tensión por el seno de zeta medios menos la fuerza de repulsión. Ya habíamos calculado cuánto era la tensión, ¿verdad? La tensión era 7.35 por 10 a la menos 5 newtons. Entonces esto sería 7.35 por 10 a la menos 5 newtons por el seno de 25 menos 2.34 por 10 a la menos 4 newtons. Vamos a ver cuánto da esto. Me da que es igual a menos 2.03 por 10 a la menos 4 newtons. Ok, nada más. Déjenme revisar. Ah, no, mentira, mentira. Aquí cometí un error terrible. La fuerza entre las partículas, claro, no es de repulsión, es de atracción, por supuesto, que son partículas del mismo signo. Entonces esto tengo que cambiarlo. Esto, claro, por supuesto, esto iría para esta dirección más bien. Es una fuerza de atracción. Es de signo opuesto, claro. Entonces aquí más bien sería fuerza de atracción. Y aquí también, ¿verdad? Claro. Ah, y por supuesto, esto sería un más. Claro, esto sería un más. Esto es lo más importante. Aquí iría un más. Un más. Claro. Entonces aquí tendría que ir más fuerza de atracción. Aquí tendría que venir un más. Y ahora sí, claro, eso tiene que dar positivo. Esto
debería ser igual a, ahora sí, vamos a ver cuánto da esto. Es igual a más 2.65 por 10 a la menos 4 newtons. Ok. O sea, y esto es mayor a 0, ¿verdad? Bueno, esto es igual, recuerden, esto es igual a la carga Q1 por E, ¿verdad? Y esto es mayor a 0. Entonces quiere decir que efectivamente la carga Q1 es mayor a 0 y la carga Q2 es menor a 0. O sea, Q1 es igual a más 72 nanocoulombs y Q2 es igual a menos 72 nanocoulombs. Entonces, por último, lo que queda es despejar el campo eléctrico. Lo hacemos a partir de esta ecuación. El campo eléctrico tendría que ser igual entonces a la fuerza eléctrica dividido entre la carga Q1. O sea, es igual a 2.65 por 10 a la menos 4 newtons divididos, bueno, divididos entre 72 por 10 a la menos 9 coulombs. Ahora sí, y esto es igual a 3680.6 newtons entre coulomb. Aproximadamente. Y ahí estaría la respuesta. ¿Ok? Ahora sí, ¿preguntas? ¿Dudas? No. Bueno, entonces yo creo que ya podríamos dejarlo hasta acá. Si les parece, entonces lo terminamos y ahora les mando más tarde el video. Y el jueves nos reunimos otra vez a las 5 de la tarde. ¿Está bien? Gracias. Bueno, hasta luego entonces. Gracias. Chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego.